Buen día, alumnos. Vamos a hacer la clase de carnes vacunas 1. En las carnes vacunas, en realidad, vamos a empezar por quizás el corte más difícil, más tierno y más costoso, que es el lomo. ¿Sí? Pero bueno, voy a explicar un poquito cómo diferenciar las carnes, ¿sí? Cuando una carne es buena calidad y una carne no es de tan buena calidad. Lo más importante que uno tiene que ver cuando uno va a la carnicería, bueno, los cortes tienen que ser generalmente chicos. Si voy a elegir algo con hueso, voy a elegir los huesos más pequeños, ¿sí? No los huesos más grandes, en formato, quiero decir, no en el corte total. Si yo voy a ver que el hueso es más bien pequeño, es más grisáceo o amarronado, vamos bien. ¿Sí? Si yo voy a ver que el hueso va a estar más bien negro, no lo voy a comprar, no lo voy a consumir. Y si es muy grande, la carne va a ser un poco más dura, más económica, pero más dura. En el caso de aquellas carnes que no tengan hueso, ya vamos a ver más adelante muchas carnes con hueso que les voy a explicar y qué es lo que vamos a utilizar. En las carnes aquellas que no tengan hueso, como por ejemplo el lomo, que lo tenemos acá, voy a ver exactamente primero la grasa. La grasa va a depender, obviamente, si hay mucha cantidad de grasa que tapa absolutamente toda la pieza, también va a ser signo de un animal grande. Y lo que voy a tratar de evitar, este es un lomo pequeño, significa que es un animal pequeño, ¿sí? Y eso va a hacer que la carne, aparte de ser tierna, joven, el animal, me va a lograr tener obviamente una buena calidad. Ven que el color es totalmente rosa o rojo, tirando de rojizo a rosa en la parte de la grasa. Y la grasa es bien blanquecina o rosácea. Esto es perfecto. Si la carne es amarillenta, abultada, grande, mucha cantidad, significa obviamente entonces que es un animal de años de edad y no lo voy a consumir por el momento, o voy a elegir algo más tierno. Bien, acá tenemos entonces el lomo. El lomo es un corte muy costoso por varias razones. Primero, porque es un corte tierno. Algunos dicen que no es tan sabroso. Es cierto, no tiene tanta cantidad de sabor. ¿Por qué? Porque le falta grasa en su interior, o sea, tiene siempre grasa recubriendo la pieza, pero si yo cortase acá un pedazo de lomo, voy a ver que no voy a tener mucho tendón, mucha grasa, y eso le va a aportar sabor siempre a los platos. Cuando yo tengo más cantidad de tendones, voy a tener elastina, colágeno, y eso se va a diluir en la preparación, y por eso voy a tener una carne con más sabor que otras, que como esta, que por ejemplo no lo tiene. La grasa que recubre al lomo generalmente la voy a quitar, y como decía, es un corte muy tierno, muy buscado y muy costoso, porque hay 2 lomos por vaca y generalmente es pequeño. O sea, yo voy a ver que es pequeña la pieza, esta va a estar en media res, y va a haber otro lomo de la otra media res. O sea que de una vaca entera voy a sacar solamente 2 lomos. Esa es una de las cuestiones por las cuales es costoso. Y otro porque es un corte que, como está tan interno, porque es la parte interna del bife, donde se recubre por el hueso, tengo la parte del lomo, tengo el hueso, la carne, lo que se llama tibón, que es una T, ¿no es cierto? Tibón porque es una T de hueso, que de un lado está el lomo y del otro lado está el bife de chorizo. Entonces, de la parte interna, la vaca no tiene tanta movilidad, es la que recubre la parte interna de la vaca, y entonces como no tiene tanta movilidad, es un músculo que no se desarrolla tanto y obviamente va a ser tierno. Es muy buscado y es lo más costoso posible. Bien, lo que voy a hacer es diferenciar dentro del lomo las distintas partes como para cocción. Es un corte ideal para hacer en eventos, ¿sí? ¿Por qué en eventos? Porque, bueno, como dijimos que era tierno, es de rápida cocción, va siempre acompañado con alguna salsa. Yo siempre voy a ver lomo al champiñón, lomo a la pimienta, lomo a la mostaza, o generalmente grillado solo, ¿sí? Con alguna salsa criolla quizás si se quiere, pero
se aconseja acompañarlo con alguna salsa. Tener un punto de cocción no muy cocido, ya vamos a hablar un poquito de los puntos de cocción, pero no muy cocido porque como dijimos que no tiene ningún nervio interno y no tiene tanta elastina interna, lo que va a hacer es que se va a secar, es una carne que se va a secar rápidamente. O sea que si yo lo voy a pasar de cocción, hay gente que obviamente le gusta la carne muy cocida, pero voy a correr el riesgo en este caso, vamos a tratar de diferenciar en los cortes, voy a correr el riesgo en este caso de que a más cocción tenga, más compresión, menos líquido, menos elastina, y eso va a desfavorecer en la ternura, va a ser muy compacta y va a estar demasiado seca. Yo aconsejo el lomo que esté jugoso, jugoso, a mí me gusta casi sanguiante. Ahora en un ratito les voy a explicar los puntos de cada cocción. Pero bueno, cada uno obviamente lo va a comer a su gusto. Dijimos que el lomo se divide en 3 partes fundamentales, en 4 en realidad, ¿sí? Acá tenemos la pieza entera. ¿Por qué 4? Porque tenemos la parte externa, que es el cordón, que se ve que se separa fácilmente. Si yo quiero, lo separo así con la mano, ¿ven? Ahí llega el cordón. Esto es lo que más grasa tiene, ¿sí? Y voy a hacerlo para algún tipo de guiso, lo vamos a utilizar en otra preparación, porque hay mucha cantidad de carne, pero también hay grasa interna. La parte del cilindro, tubo o cuerpo principal, que no tiene casi nada de grasa, ¿sí? Que después se divide en 3 partes. La parte de la cabeza, la parte del cuerpo, que es la central, y la parte de la cola. Bien, vamos a retirar entonces, primero, así con la mano como dijimos, el cordón. Ahí sale enterito, el cordón. Si lo doy vuelta, voy a ver perfectamente. La cabeza, que es la parte más ancha, está dividida siempre por, ven, una porción de grasa. Esto significa que acá hay una articulación. Siempre cuando ven grasa hay una articulación o algo que va a formar la grasa. Van a ver, esta es la cabeza. El corte, si yo hiciese entera la cabeza, se llama Chateaubriand, que es un corte inglés. Generalmente los ingleses sirven la cabeza entera en el plato. La atan bien para darle una buena forma y la sirven entera. Después está el cuerpo y la parte de la cola. La parte de la cola es muy finita. Ven que se pone en punta, ¿sí? Y esta parte generalmente se hace como si fuera una milanesa, y es el paliar. Se abre toda como una milanesa, se aplasta y es el verdadero lomito que se debería vender en los sándwiches de lomito. Obviamente, acá en Argentina esto mucho no se practica. Imagínense de que cada lomo voy a sacar esta parte y venderla en un sándwich, va a ser muy costoso. Entonces, por eso utilizan otras carnes que ya vamos a ver. Pero bueno, en realidad el paliar es el verdadero lomito que se debería hacer. Bien, lo que yo voy a intentar ahora es sacar la cabeza y sacarle toda esta parte. Obviamente la grasa la puedo separar. Acá en el lomo tengo la suerte de separarla así con la mano. Ven, la saco fácilmente. Se desprende fácilmente. Y ahí voy a verificar dónde llega mi cabeza y dónde está el cuerpo. Ven que fácilmente está la cabeza y el cuerpo separada. Lo que voy a sacar es esto que se llama cinta azul o aponeurosis. Es una cinta que recubre a este tipo de carne, que es muy elástica porque tiene demasiada cantidad de elastina, y entonces esta la tengo que retirar, ¿sí? Porque si yo la dejase, obviamente voy a encontrar algo muy duro que va a permanecer en la boca. Generalmente en las carnes se encuentra siempre la cinta azul o aponeurosis, pero cuando yo tengo una carne de tercera categoría, o sea, una carne que tiene grasa y que yo la voy a usar para un guiso de larga cocción, esto obviamente va a generar sabor, y si yo lo tengo 2 horas en la cocción, obviamente se va a diluir y se va a, digamos, a generar como parte del guiso. En este caso dijimos que la cocción es corta
lo que voy a hacer es un sellado y un horno con muy poco punto de cocción y muy poco tiempo. Entonces si yo la dejase, obviamente voy a tener un pedazo en la boca dando vueltas y no lo voy a poder retirar. Entonces, una vez separado el cordón, lo voy a dejar acá al costado para que lo vean. Voy a hacer el corte justamente donde dije que está la parte, ven, de la grasa, que es donde me divide el cuerpo del lomo, y voy a ir cortando hacia abajo con el cuchillo así en 45 grados, ¿sí? ¿Para qué? Para llegar justo a la punta o al punto, perdón, de la aponeurosis, y voy a retirarla así de esta manera contra la tabla, la aponeurosis, para que salga sola. Yo de esta manera me voy a despegar de toda la aponeurosis sin desperdiciar mucha cantidad de carne. Si ven, está muy finita y casi nada de carne, que esto es lo que yo quiero retirar. Si me queda algo, bueno, en este caso no me quedó casi nada, ¿sí? Lo retiro con el cuchillo, ahí un poquito y ya está. Y acá otro poquito. Ahí estamos. Retiramos esto y nos queda el cuerpo limpio, ¿sí? Si tengo un poquito más de grasa, lo voy a sacar. A algunos les gusta la grasa, obviamente, pero yo voy a tratar de tener un corte sin mucha cantidad de grasa, porque voy a hacer un plato para eventos, ¿eh? Voy a hacer un lomo al champiñón, con champiñones, con crema, ya vamos a explicar la salsa. Es fácil, la puedo reemplazar obviamente por otras cosas que ya voy a explicar. Bueno, ahí tengo la carne totalmente limpia y sin cantidad de grasa. Saco este pedacito más y tengo el tubo. Dijimos que ya separamos la cabeza, que la puedo utilizar, ya van a ver, para el segundo plato lo voy a utilizar, que es, digamos, para preparaciones también de guisos cortos, ¿no es cierto? Porque dijimos que los guisos largos voy a usar una carne de tercera categoría. En este caso yo voy a hacer en el segundo plato un beef stroganoff, que es un guiso corto. Entonces es típico francés y obviamente los franceses usan solo lomo. Pero bueno, la voy a separar, también voy a usar la parte del cordón y dijimos que tenemos la parte del cuerpo, donde le voy a separar también la parte de la cola. Hasta acá llega la cola, que es justo donde obviamente se afina. Y dijimos que esto, si yo lo abriese, puedo hacer un paliar, que es tipo una milanesa, como para hacerla vuelta y vuelta. Bien, limpiamos entonces el lomo para que me quede impecable, libre de toda grasita. Y acá tengo obviamente la parte del cuerpo bien conformada. Si ven, esto lo puedo atar, ¿sí? Y hacer perfectamente un cilindro. Yo en este caso voy a cortar un trozo importante, ¿sí? Que más o menos es de este tamaño, que va a quedar muy bueno en el plato. Ven que ya la forma, ¿sí? Redondeada, ¿sí? Es un turnedo de lomo. La forma redondeada me va a indicar que es un turnedo y la cantidad y el peso que tiene. Entonces ahora vamos a ir con las distintas partes del lomo. Entonces tenemos los distintos cortes, como dijimos. Yo acá corté más o menos un turnedo, que son 150 gramos de carne, ¿sí? Si yo quisiera un poquito más grande, se llama stick de filet, que son 200 gramos. Y bueno, como dijimos, el filet mignon, que es más o menos 100 gramos, y el chateaubriand, que es la parte de la cabeza, que más o menos pesa 300 gramos. Eso va a depender obviamente de la carne que compremos, si el lomo es grande o chico, pero esos son los cortes internacionales que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces yo con los turnedos lo que voy a hacer son cortes más o menos todos iguales, y voy a atar la pieza, ¿sí? De esta manera, la ato bien y que se vea donde la até. ¿Para qué? Para poder después cortar el hilo, ¿sí? Bueno, se escapa ahí, vamos a ver, ahí y ahí. Para después cortar el hilo
poder sacarlo, ¿sí? Y lo voy a llevar así a la heladera, ¿sí? Si le doy buen frío, una vez que se va a sellar, va a quedar esta pieza, esta formita, y va a quedar muy buena, ¿sí? Si yo necesito para eventos, obviamente voy a hacer una cantidad de lomos muy grandes. ¿Y qué voy a hacer? No voy a desperdiciar todo esto, ¿sí? Porque voy a tener acá mucha cantidad de carne que digo, bueno, lo voy a utilizar en otros platos. En este caso sí lo vamos a utilizar en otros platos. Pero si yo quisiera, lo puedo cortar esto a la mitad, ¿sí? Bien, así de esta manera. Y puedo armar, si quiero, de la misma forma, otro turnedo, ¿sí? Atándolo. Esa es la idea. Entonces acá tengo otro turnedo y tengo 1, 2, 3, 4, 5 turnedos de lomo, en este caso que el lomo es pequeño. Bien, entonces voy a llevar todo esto a la heladera, me voy a lavar las manos y vamos a continuar con el plato. ¿Sí? Bueno, tenemos entonces el lomo ya refrigerándose. Siempre las carnes, cuando las corto, las preparo, absolutamente todo, va a la heladera mientras termino de hacer otras cosas. Nunca la dejo afuera, ¿eh? Siempre la mesada prolija, como dijimos, absolutamente todo correcto. Bien, vamos a seguir con la guarnición. En este caso va a ser con un puré duquesa frito. El puré duquesa en realidad es un puré, una preparación que lleva huevos o generalmente yemas en su interior, tiene sabor. Y se puede hacer o al horno o frito. Frito queda bastante rico. Para que sea frito, todo lo que sea puré frito lo voy a tener que rebozar. No puedo poner un puré, freír un puré directamente porque se va a desarmar. Entonces yo lo voy a rebozar y voy a hacer un típico rebozado a la inglesa. Entonces vamos a tener acá puré clásico, un poco de puré, que obviamente lo hice siempre con cáscara, herví con cáscara. Lo puedes hacer al microondas, pero la verdad que a mí me gusta más hervido que al microondas. Si es con cáscara va a absorber menos cantidad de líquido. Si limpias bien la cáscara, obviamente que también la puedes utilizar y le va a dar sabor. Le ponemos sal, pimienta, ¿sí? Y un poquito de nuez moscada, que ya acá la tengo rallada, ¿sí? Un poquito más de sal. Si querés la rallás en el momento también. Voy a mezclar esta preparación y le voy a proponer una yema. Y una vez que la mezcle bien, ¿sí? Acá ya en un ratito puedo poner las manos. Voy a hacer algunas formitas. Puedo hacerla en forma redonda, que se llamaría croquet, o en forma de pera, que se llamaría William, o en forma de lunita, que se llamaría Loret. Esas son las distintas formitas que puedo hacer y que quedan bien. Mirá, voy a utilizar ya una cuchara. Una vez bien mezclada, queda bien amarillita la papa, el puré de papa. Y así voy a hacer, si quiero, algo redondito o en perita, como dijimos. Lo voy a pasar siempre primero por harina. ¿Por qué siempre primero por harina? Porque lo importante es que esto esté seco. ¿Para qué? Para pasarla por huevo. Voy a hacer una tipo perita acá. Voy a pasarla por huevo entonces. El huevo está condimentado. Y una vez que la pasé por huevo, la voy a pasar por pan rallado. ¿Esto cómo se llama? Rebozado a la inglesa. Es el típico seco, húmedo, seco. Entonces lo voy a tener totalmente rebozado. Ahora sí, cuando está así de rebozado y seco, corroboro mi formita de pera y lo voy a poner en una placa limpia para el frío, para después obviamente poder freírla. Vamos a hacer ahora unas cuantas y la vamos a freír. Recuerden, en la fritura siempre tengo que tener
presente de que esté caliente previamente. Entonces ustedes cuando vengan a practicar acá, lo que van a hacer es primero limpiar el lomo, cortarlo, ponerlo en la heladera, hacer la preparación del puré, hacerle el rebozado, ponerlo también en la heladera y después vamos a empezar directamente a trabajar. Pero antes yo me voy a lavar las manos y les voy a explicar. Dijimos que en este caso vamos a hacer un lomo al champiñón, ¿sí? El lomo al champiñón obviamente va a tener champiñones, y los champiñones cuando yo los compro, voy a explicar, estos son champiñones frescos, así que lo que voy a hacer obviamente es limpiarlos. Generalmente lo que se dice es no ponerlos abajo del agua, ¿sí? Pero en realidad lo que yo voy a hacer es limpiarlos de la manera más sencilla. Generalmente algunos lo hacen con un trapo, así sacándole la tierra. La verdad es que el champiñón no va a absorber tanta cantidad de agua cuando yo lo compro y obviamente lo paso por el agua. Esto es un mito. Voy a pasarlo bien por el agua, refregarlo con la mano, lo voy a secar y la absorción no va a ser tanto como cuando está plantado. Si está plantado, obviamente el champiñón siempre va a absorber mucha cantidad de agua porque es justamente de donde vive. Es un hongo que necesita de líquido, pero es una esponjita, entonces se va a llenar de agua y de líquido. Pero en el caso de limpieza vamos a hacerlo porque vamos a retirar todo, digamos, el resto de tierra. Entonces lo importante es pasarlos por el agua, frotarlos bien uno por uno en la mano, con la mano. Vamos a cortarlos después en cuartos y yo ya acá tengo avanzado, ¿sí?, los champiñones en cuartos y dorados. Acá hay algo muy importante que tengan que tener en cuenta. Este color es el que quiero para los champiñones. Esto significa sabor. Generalmente, ¿qué hace la gente? Corta los champiñones, lo pongan en sartén con aceite y empiezan a moverlos. No hay que hacer eso nunca. Al moverlos quedan grises, o blancos, blanquecinos, porque el champiñón ahí libera toda su agua, se van a juntar y van a quedar como hervidos. Acá están bien dorados. Este color dorado es el que quiero. ¿Cómo lo logro? Los separo así como tengo en una sartén chica lo que voy a utilizar, lo pongo al fuego mínimo y lo dejo. No lo toco para nada. Dejo que esto se vaya consumiendo absolutamente toda el agua, deshidratando toda el agua, colocándose de este color dorado, que es el que voy a tener más cantidad de sabor. ¿Por qué? Porque es el típico sabor que me da la reacción de Maillard. Son todas las azúcares que tienen los vegetales, ¿sí?, y que yo voy a lograr, digamos, desprenderlas y saborizar a mi vegetal. Entonces es muy importante eso, ¿sí?, tener todos los champiñones doraditos, separados y no tocarlos. Una vez que se cocinó bien de un lado, ahí recién los voy a dar vuelta con la pinza, los voy a ir dando vuelta y obviamente voy a lograr el dorado de todos los lados, como dijimos que es la típica reacción de Maillard. Bien, entonces tenemos todo listo y vamos a empezar a cocinar ahora en un ratito. Bueno, entonces tenemos todo preparado. Acá tenemos el tournedo de lomo, ¿sí?, que lo vamos a sellar. Le vamos a dar la reacción típica de Maillard. Entonces esto va a ser un sellado clásico de ambos lados. Para eso tiene que ser un fuego medianamente fuerte, no tanto para quemar el aceite ni tampoco muy bajo. La idea es que se dore de todos lados y después lo vamos a terminar en horno de acuerdo al punto de cocción. Bien, tenemos acá entonces una sartén. Vamos a correr los champiñones por el momento. Y en esta sartén, calentándola, vamos a agregar aceite, un poquito de aceite, no mucha cantidad. Y ahora sí, subimos un poquito el fuego. Esto es señal y me va a indicar la temperatura que tiene la sartén. Nunca voy a mover la pieza, nunca la voy a pinchar. ¿Por qué? Porque si yo la muevo se va a quedar gris. La dejo para que la misma reacción de Maillard haga una capa crocante y dorada. Y de esa manera voy a poder lograr que se despegue solito. Si yo ahora empiezo a mover esto, me va a quedar horrible, gris.
Entonces, mientras obviamente se sella de un lado, lo que voy a hacer es ponerle sal, bastante abundante sal, porque es una pieza gruesa, que tiene que penetrar la sal. Un poco de pimienta si quiero, eso es a sabor y gusto de cada uno. Muy bien. Y ahí de esa manera vamos a lograr de que se dore. Fíjense que yo no ahumeo la pieza, tengo bastante el fuego fuerte, pero no tanto como para que empiece a ahumar la sartén. Si empieza a ahumar la sartén, me va a quemar el aceite, me va a dar feo sabor. Y yo que quiero lograr hacer la salsa como siempre acá, donde sellé obviamente el lomo. Una vez que está doradito, así de esta manera, lo voy a dar vuelta. Si veo que hay poco aceite, le pongo un chorrito más. Preferible hacerlo de a poco, la cantidad de aceite, porque si yo le pongo mucha cantidad de aceite, esto va a ser una fritura, va a tener una humareda importante y no voy a lograr mi objetivo. Entonces esto va a ir al horno de acuerdo a los puntos de cocción. Yo lo voy a hacer jugoso, pero tengo sanguián, es un punto vuelta y vuelta. O sea, yo si le serviría este plato a un francés, seguramente me lo va a pedir así, sanguián. O sea, de un lado, del otro, de los costados, que esté bien dorado y lo sirvo al plato. Nosotros no estamos tan acostumbrados a eso. El centro tiene que estar prácticamente rojizo o azulado. Se llama sanguián o blé. Blé por azul, porque realmente es como azulado, como el color colorado de la carne se va a transformar en azulado. Yo lo voy a hacer jugoso, relativamente jugoso, que es importante. Ven que yo conservé el hilo siempre como para que la forma quede. Y después, bueno, obviamente tengo cocido o quick o muy cocido, que no es aconsejable en este tipo de cortes por lo que ya expliqué anteriormente. Entonces, una vez que sellé la pieza de ambos lados, voy a ir un poco de un costado. Esto lleva un poco de paciencia. Obviamente si hago mucha cantidad de piezas va a ser más sencillo. Si esto lo logro hacer por algún evento, obviamente voy a tener sartenes más grandes. Algunos me preguntan si lo pueden sellar en el horno. Es muy difícil, tengo que tener hornos como los nuestros, ¿sí? Pero no voy a lograr un dorado importante. Hay algunas técnicas que unos hacen que, bueno, que le ponen mostaza o un poquito de azúcar como para que se dore más rápido, pero no es lo aconsejable. Siempre el sartén de todos los lados, mientras se va calentando la sartén va a ser mejor ver si yo no estoy moviendo la pieza por toda la sartén. Yo siempre conservo en el mismo lugar para que no se queme y lo sello de todas partes. ¿Qué voy a lograr con esto también? Que los líquidos, los jugos, los conserve interiormente la pieza. Y de esa manera logro que todo el sangrado no se vaya en la cocción del horno y quede seca la pieza. Entonces, una vez sellado de todas partes, lo voy a poner ahora sí en una placa de horno. No hace falta ponerle aceite, un poquito más de este lado. Y saco inmediatamente la sartén, lo pongo en una placa limpia. No le voy a poner mucha cantidad de aceite porque ya tiene aceite y lo voy a llevar al horno. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ahora vamos a ver si voy a ir tocando la carne. ¿Sí? Le voy a poner 10 minutos más o menos a 15, más de eso no. 10 minutitos sería ideal para que esté jugoso. Voy a ir tocando la carne. Yo dije que la carne no tiene cantidad de grasa, entonces mientras va liberando líquido se va endureciendo. Así me voy a dar cuenta cuando está cocido o muy cocido. Hay una prueba que hacemos con justamente el puño de la mano. Si nosotros logramos cerrar, háganlo en casa y prueben, logramos cerrar así el puño, vamos a ver que ahí lo tengo muy blandito, ahí lo tengo un poquito más durito y acá bien duro, ¿sí? Entonces esto es más o menos como ustedes van a lograr obtener los puntos de la carne. Si yo
tengo la carne cruda, la carne está totalmente blanda. Yo puedo hundir mi dedo totalmente y no va a pasar nada. Si yo, como recién hice un blé, voy a tener el punto ahí, bien en la comisura que se forma, ¿sí? Ahí está muy blandito. Si yo necesito un punto jugoso, va a ser ahí. Si yo necesito un punto cocido, va a ser ahí, y si es muy cocido, ahí. Se van a dar cuenta, obviamente, que se va endureciendo la carne porque va a perder la cantidad de líquido, de agua, de sangre interna, y entonces, obviamente, voy a tenerla cada vez más compacta, más dura. Entonces, yo voy a retirar del horno y la voy a ir probando. Bien, entonces, donde hicimos y retiramos el sellado, vamos a hacer la salsa. La salsa va a llevar un poco de cebolla, que ya acá está cortada, doble ciselado y sudada. Ustedes obviamente la van a sudar. Recuerden que siempre, esto es muy importante, la cebolla mientras más sudada está, más o doradita o que no se encuentra crujiente, es lo mejor para un plato. Si yo sudo poco la cebolla y lo hago para una salsa, todo el ácido de la cebolla se me va a transferir a la salsa. Entonces no quiero lograr eso. Bien sudada la cebolla, cortada a doble ciselado. Recuerden que el doble ciselado es muy pequeño. El corte lo voy a llevar, esto lo pueden hacer aparte en una sartén chica, con fuego mínimo, bien sudado, y una vez que tengo bien sudado lo reservo para lograr continuar con la salsa. Va a llevar cebolla, va a llevar crema y va a llevar los champiñones dorados. Yo si hago todo esto por separado, sí, es mucho más trabajoso, pero imagínense que yo estoy recompilando sabores. Si yo hiciese todo junto, obviamente el sabor se me pierde. Acá tengo el sabor de la cebolla sudada, ya tiene sal, tiene pimienta y está doradita. Acá tengo los champiñones que también están dorados y tienen sal y tienen pimienta. La crema por otro lado y obviamente la sartén que nunca lavé y que voy a utilizar, que también tengo el sabor de la carne. Si mezclo todo esto voy a hacer una salsa perfecta. Esa es la idea. Entonces, ¿qué voy a lograr? Voy así, como yo tengo ya todo cocinado, digamos en cada parte, voy a lograr mezclar absolutamente todo. Lo primero que voy a hacer es recuperar mi líquido de la sartén, o sea, mi sabor de la sartén que ya tengo aquí con el turnero sellado, y para eso se llama deglasar, ya lo vimos en clases anteriores. Pongo un líquido, en este caso voy a poner vino blanco, ¿sí? Y cuando pongo vino blanco lo tengo que evaporar a seco. Yo les aconsejo siempre hacerlo fuera del fuego. ¿Por qué fuera del fuego? Porque si yo lo hago en el fuego y no tengo mucha experiencia, como ustedes lo van a tener, se puede prender fuego. Si yo esto muevo, enseguida la flama, el alcohol que libera, se va a prender fuego. Entonces voy a tratar de bajar lo máximo posible, recuperar, ven todo eso marroncito, que es sabor, es el azúcar de la carne, que voy a ir despegando absolutamente de toda la sartén. Y como dijimos, tengo que esperar a que se evapore casi a seco o a seco. ¿Por qué? Porque es vino blanco. Y si yo no evaporo a seco, lo que me va a pasar es que me va a quedar ácida la crema. ¿Por qué? Porque esta va a ser una salsa con crema. Dijimos que podemos reemplazar la misma base, la podemos hacer con un montón de preparaciones. Por ejemplo, con una salsa crema de mostaza, que ya la vimos con el pollo, hicimos algo similar. Evaporamos el alcohol, esta es la misma técnica. Pusimos mostaza y crema. En este caso ponemos champiñones, crema y cebolla. ¿Puedo hacerlo sin cebolla? Sí, puedo hacerlo sin cebolla. ¿Puedo hacerlo con cebolla de verdeo? Por supuesto. Puedo hacerlo con otra cosa que no sea champiñones, con algún otro vegetal que me guste a mí, que esté cocido y lo pueda sarteñar, o simplemente con una salsa de vino blanco evaporado con un poco de crema. Vamos a ver que nosotros las cremas las llamamos salsa crema acá porque también están
reducidas con un poco de salsa blanca. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante y eso me va a dar consistencia a mi preparación. Una vez que tengo esto así logrado, ya puedo mezclar todo, ¿sí? La cebolla, los champiñones, ahí está. Ahora sí, mezclo sabores. ¿Ven? Que se va. La cocina va a tener algo importantísimo con lo que es el aroma, porque acá hay un aroma muy rico que se siente. También el color, ven que se va transformando todo marroncito. Bueno, estos son los azúcares que estoy tratando de que todos esos azúcares que tengo en la sartén se peguen a la salsa, a la cebolla y al champiñón. Una vez que tengo esto listo, como ya está todo cocido, rectifico. Si quiero sal y pimienta, eso va a depender de cada gusto. Y voy a colocar crema. Acá salsa crema, pero ya vamos a ver. Muy bien, y esto es cocción que ya vimos también en el plato anterior. No mucha cocción, lo voy a dejar aquí de lado y voy a ir a sacar el lomo. Ya pasó un tiempito, vamos a esperar unos minutitos más, saco el lomo y sirvo. Esto se puede recalentar, no hay problema. Y también tenemos mi guarnición, que vamos a ir a la heladera. Mi perita de puré duquesa. Siempre voy a tener una araña con una placa con papel absorbente para retirar. Y eso sí, vamos a ver la temperatura del aceite, poniendo un pedacito y vemos si inmediatamente baja y sube. Eso significa que ya está la temperatura adecuada, más o menos unos 180 grados. Esto estaba en la heladera, mientras más frío mejor, porque no se va a desarmar. Cuando ya está la temperatura, entonces sí, vamos a colocar con cuidado ahí mi guarnición. Voy a seguir, bajar al mínimo. Esto es rápido, simple quiero dorar. Si lo hago con antelación, lo puedo dorar y después lo que puedo hacer es calentarlo al horno. No es lo ideal tampoco tanto recalentada, porque cuando son frituras obviamente van a quedar mejor que se hagan en el momento. Miren qué lindos que quedaron, un poquito más de dorado. Ahí, las saco. Bien armaditas. Ideales para mi plato. Ya apago el fuego y vamos al horno a sacar el primero. Perfecto. Entonces dijimos, está con un punto exacto. Ya tengo mi plato faginado. Vamos a calentar la salsa. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer en este caso? Bueno, yo tendría que dejar reposar un poco la pieza para que no se libere sangre en el plato, que es lo más importante, pero está jugoso, se ve perfectamente que está tierno y jugoso. Esa sangre que libera la puedo poner en la salsa. Entonces termino de calentar la pieza. Que no se enfríe y que se caliente un poco, obviamente, la salsa para tener todo caliente. Entonces, mientras esto no lo voy a refregar, no lo voy a dar vuelta, porque lo que quiero es que se vea el lomo no cubierto de esta salsa blanca. Quiero que se vea el punto de cocción del lomo. Vamos entonces a acomodar en el plato las 3 piezas riquísimas de puré duquesa. Vamos ahora sí a poner salsa. Siempre recuerden, cuando la salsa, y aparte de esta más que tiene crema,
va a tener que ir por debajo con todos los champiñones, que se note la cantidad de champiñones que tiene. En el medio. Ahí estamos. Y vamos entonces con el producto principal, que es el lomo, que le retiré el hilo. Recuerden, le retiré el hilo. Vamos a dejar un poquito más de salsa por ahí. Y vamos a ponerle, obviamente, algo verde al plato, como para que tenga un poco de color. Si quiero también le puedo poner un poquito de pimentón o alguna otra cosita para tener color. Acá tengo zanahoria en brunoise, que va a dar otro toque al plato. Bien. Bueno, ya aprendimos todas las técnicas necesarias para el lomo, ¿sí? Vamos a hacer ahora un plato con similares productos, ¿sí? Pero un plato guisado, con el lomo, que se llama bœuf stroganoff, es un plato francés típico, y es muy bueno y sabroso. Se puede hacer con otra carne, si ustedes tienen paleta, roast beef, y va a tener que tener mucha más cocción, como dijimos antes. Va a quedar rico también. Lo importante siempre para hacer un guisado, el secreto importante es la misma cantidad de carne que yo voy a elegir por la misma cantidad de cebolla. Eso lo voy a cocinar, y si yo tengo 1 kilo de carne, por 1 kilo de cebolla, ¿sí? 2 kilos de carne, 2 kilos de cebolla. Eso le va a dar sabor, le va a dar mucha contextura al plato, y es importante para tener en cuenta en futuras preparaciones. Entonces dijimos, tiene casi los mismos ingredientes, tiene champiñón, tiene todo lo que es crema, exactamente igual que el plato anterior, con el agregado de zanahoria en brunoise, pero lo vamos a hacer en otro tipo de cocción. Vamos a empezar por la guarnición. La guarnición va a ser un arroz creolé, un arroz sencillo, ¿sí? Porque como el plato tiene mucho sabor, voy a hervir simplemente el arroz. ¿Cómo lo hiervo? Vamos a tener una clase de arroz que vamos a explicar todos los tipos de arroz. Este es un arroz doble Carolina, donde voy a hervir por cada 100 gramos de arroz 1 litro de agua, ¿sí? Más o menos así. Cuando el agua está hirviendo, coloco el arroz, entonces coloco agua a hervir, ya está hirviendo, le coloqué sal gruesa, un puñadito de sal gruesa, muy pequeño. Si es para 100 gramos es más o menos unos 5 a 7 gramos de sal, y ahí cuando está hirviendo lo voy a dejar, voy a colocar el arroz para que hierva. Más o menos son entre 10 y 12 minutos, dependiendo el tipo de arroz. Vamos a ver que la cocción del arroz va a variar muchísimo. Va de 10 a 12 minutos a 20 minutos en un risotto. Pero eso lo vamos a ver más adelante, o hasta 25 minutos en un risotto. Y según el tipo de arroz que vamos a utilizar. Acá, doble Carolina, arroz sencillo. También, si te gusta más el arroz integral, va a tener mucha más cocción. Bien, entonces vamos a utilizar la carne, la misma carne, el lomo, ¿sí? Acá yo corté cubos más o menos de 1,5 centímetros por 1,5 centímetros de lado. Esto lo corté las partes del chateaubriand, de la cabeza, y la parte de la cola, ¿sí? Para poder hacer nuestro guisado. ¿Por qué lo corté de este tamaño? Porque esto es un bocado, parece un poquito grande, pero se va a reducir en la cocción. Entonces voy a tener que tener en cuenta que cada bocado de estos, porque esto es un guisado que se come con tenedor, ya está cortado, no se va a consumir con cuchillo como el plato anterior. Entonces voy a tener un bocado que me entre a la boca y que se note que es carne, Si lo hago muy chiquitito va a quedar seco. Entonces más o menos de este tamaño, de 1 centímetro, 1,5 centímetros, se va a achicar un poco en la cocción. Y vamos a poner entonces ahora sí en una sartén a hacer la misma técnica. ¿Sí? Voy a sellar la carne, siempre separada. Voy a poner todos los cubos de carne separados. Y ya tengo listo, como expliqué anteriormente, dorado los champiñones. En este caso los doré con manteca, le da mejor sabor todavía. Los puedo dorar con aceite o con manteca. Lo importante es que si le pongo manteca, le pongo primero un poquito de aceite, lo separo y después un poquito de manteca. La manteca funde mucho más rápido y a una temperatura muy baja. Le va a dar
un sabor rico, pero no voy a pretender que esto, bueno, se queme, ¿eh? La manteca puede ser noisette, que es con un sabor, digamos, a nougat, pero si yo lo paso de cocción, obviamente se va a quemar. Por eso primero los voy a dorar con aceite y después le voy a colocar la manteca. Ven que yo pongo separado, de a poco. ¿Sí? ¿Por qué lo hago de a uno? Bueno, a propósito, porque si yo meto toda la carne acá, ¿qué me va a pasar? Me va a quedar un bloque de carne que no voy a poder separar. ¿Ven que no se despega? Eso significa que todavía le falta. Es bien separadito, espero que se dore bien. Y una vez que se dora, voy agregando, si quiero, más cantidad de carne. Y solito, cuando está dorado, se va a despegar. Este le falta un poquito, este ya está, este ya está, ahí está. Solito se va a despegar cuando está dorado. ¿Qué estoy haciendo acá? Otra vez, reacción de Maillard. Por ahí soy insistente con las técnicas, pero es importante que ustedes tengan presente que cuando uno hace carne, tengo que tener estas técnicas como para tener sabor, recolectar sabor en las cocciones. Entonces ahí, bien dorado del otro lado, tengo mi guarnición. ¿Y qué voy a hacer? Lo mismo, deglasar. En este caso voy a deglasar con vino blanco y con jerez. Ambos son blancos. Vino blanco que tengan en casa y algún jerez. Le va a dar un sabor ajerezado que es riquísimo. En ambos casos voy a tener que liberar el vapor completamente. Voy a agarrar un recipiente para ir sacando, y una vez dorado de todos lados mis jugos de carne, ahí está. Y entonces este sabor, obviamente, como dijimos, vamos a deglasar con vino blanco. Ven, ahí está todo el sabor del vino blanco, a seco, un poquito más, vamos que me queme, y jerez. Este plato es típico, beef stroganoff, tiene que tener estos elementos para que se llame así, de esta manera. Obviamente, como dijimos, la carne se puede reemplazar por otro tipo de carne más económica si ustedes quieren practicarlo. Y si no tenés jerez, puedes ponerle solo vino blanco. Pero es importante tener presente estos ingredientes. Bien, ya levanté el fondo de cocción. Ahí yo ya tengo la cebolla doble ciselado sudada. Ustedes la van a sudar. Y ahí voy a, obviamente, recuperar sabor. Y también tengo zanahoria cortada en brunoise. Recuerden, son milimétrico el corte de brunoise. Muy chiquito, lo más que se pueda. Lo aprendimos en la primera clase, que ustedes pudieron practicar. Este sabor es como si fuera una zanahoria rallada, pero no la voy a hacer rallada, porque la diferencia entre una zanahoria rallada y esta va a ser bastante, porque la zanahoria rallada va a liberar mucha cantidad de líquido, y no quiero tener líquido. Yo lo que quiero es recopilar sabor de mi sartén con estos productos, y una vez que los tengo así, es una cocción rápida como ya dijimos. Voy a colocar entonces la carne nuevamente, que está solamente sellada, y dijimos que teníamos la misma cantidad de carne que de cebolla. Obviamente la cebolla parece menos porque se redujo. Tengo todos los sabores aquí. Esto es un plato ideal, riquísimo para hacerlo rápido. ¿Y qué le voy a agregar entonces? Le voy a agregar un poco de fondo de cocción o caldo de carne que tengan
Nosotros vamos acá en la escuela a utilizar fondo de carne, que esto es muy sabroso como para cocinar, y también un laurel y un tomillo. Esto que se llama, que estoy armando acá, el laurel, cuando lo pongo con una ramita de tomillo y un hilito, se llama bouquet garni. Siempre va a dar sabor. ¿Por qué lo bato así de esta manera? Para que no se pierda en el plato. Obviamente estoy haciendo poca cantidad de cocción en este caso. Si tengo una olla muy grande con mucha cantidad, esto lo voy a encontrar mucho más rápido. Si lo tengo atadito, como si fuera un bouquet garni, ya lo tengo ahí. Bien, entonces, lo que me falta a este plato, ¿qué es? Es la crema como última opción. Voy a dejar cocinar unos minutos la carne. Acá tengo entonces el arroz. Vamos a ver si ya está listo. Sí, ya casi, Ya está. Lo voy a colar. Y una vez colado, voy a... Bueno, ya tenemos casi lista la preparación. Todavía la carne se ve jugosita, es la idea. Hay un aroma riquísimo. Y bueno, ya pasaron los 10 minutos. Colé el arroz, ¿sí? Todavía está caliente, lo pongo acá. Ya tiene sal y lo voy a poner en una sartén con un poquito de manteca, para calentarlo. Y mientras tanto, se calienta, si se enfrió un poco, en manteca que le va a dar sabor, agrego mis champiñones ya cocidos para terminar. Muy bien. Ahí está. Y una vez que agregué los champiñones, por último de todo, voy a agregar un poco de crema. ¿Puedo evitar ponerle crema? Sí, en realidad podría, si no me gusta tanto, pero el plato lo lleva. Cuando le coloco crema, no empiezo demasiado a revolver o a cocinar, ya es en la última etapa. Tengo ahí entonces el arroz con manteca, que le va a dar un sabor muy rico. Y vamos entonces a presentar una base de arroz. Ahí. Muy bien. Y mi beef stroganoff, que le voy a retirar el bouquet garni. Ahí está la crema, ven que es ya de último, no quiero que se corte la preparación. Si cocino demasiado la crema, se va a cortar. Entonces, si esto lo hago previamente, en el momento de servir, coloco un poco de crema. Así, riquísimo este plato, practíquenlo. Lo pueden hacer, como dije, con otras carnes. Le ponemos un poquito de perejil. Y ahí ya tengo presentación de lomo en 2 cocciones. Ya vamos a ver muchas más cantidades de cómo cocinar el lomo, envuelto en panceta, envuelto en hojaldre. Bueno, vamos a tener un montón de variedades, pero esta es la primera clase que practicamos con lomo. Espero que les guste.